frente a liderar la respuesta argentina contra la pandemia. Vos me dirás, ¿lo hicieron todos los presidentes del mundo? Sí, es cierto, lo hicieron todos los presidentes del mundo, pero acá además había que resolver la cuestión de la deuda porque Así era es. prioritario para recuperar, para empezar a recuperar la economía. Entonces, el presidente que tenía que resolver, liderar la respuesta de la Argentina a la pandemia y resolver la cuestión de la deuda era Alberto Fernández. A las dos cosas las hizo más que correctamente. Es ponderada la respuesta de Absolutamente. Argentina con la deuda contra la pandemia y estamos renegociando adecuadamente la deuda externa. Además, tomamos decisiones de crear instrumentos que alivian la profundización de la crisis económica que había generado la pandemia. El IFE, son 9 millones de argentinos los que están atendidos por el Así IFE. es. 90.000 millones de pesos va a significar el impacto el mes que viene. El ATP ha permitido que una cantidad de empresas no cierren, no despidan trabajadores, no quiebren y que estén preparadas para el momento de empezar a la recuperación económica de nuestro país. La semana pasada el presidente anunció una inversión de 9.000 millones de pesos en infraestructura para las universidades nacionales de todo el país. Se hicieron 12 hospitales modulares en 2 meses que se repartieron en distintos lugares de la Argentina. Entonces, hay tantos elementos como para salir a defender nuestro gobierno y a defender nuestra gestión, Tal que cual. son elementos claramente identificados con nuestro ideario nacional y popular, con nuestro ideario progresista, en defensa del conjunto de los argentinos, que me parece que nuestra fuerza política, nuestro espacio político, lo que tiene que hacer es eso, salir, como yo le digo a mis compañeros, hay que salir a militar a la defensa del gobierno. Bueno, continuamos con más información. Aquí en Informe del Sur dejamos este tema, nos metemos en otro, porque el diario El País hizo una entrevista a varios jóvenes de Latinoamérica acerca de cómo los afecta esta pandemia y cómo creen que vamos a salir adelante. Aquí están las respuestas. El grupo El Comercio decidió, bueno, empezar a reducir personal para reducir costos. Los practicantes fuimos los primeros en salir, me quedaban un par de meses de contrato y bueno, nos adelantaron que no iban a renovar las prácticas. Más difícil fue para mí porque como yo ya soy una persona independiente, ¿verdad? Desde siempre, volver a pedirle a mis padres dinero era para mí tipo, Dios mío, Andrea, basta. Eu tive que me reinventar, assim, né? Nesse momento atrasou mais um ano da faculdade, porque eu acho que a gente já estamos aí no meado do ano, perdi um período, acho que nem no próximo também a gente vai voltar. Es un momento en que va a ser muy difícil, sobre todo para nosotros los jóvenes, encontrar empleo estable y, digamos, de por sí ya el panorama en Colombia era un poco, no era muy favorable para nosotros los jóvenes en cuanto a empleo y ahora se pone aún peor. Desde el punto de vista económico, la verdad que personalmente cuando empiezo a escuchar que el PBI iba a caer tanto por ciento, que el PBI mundial cayó tanto por ciento y que se espera una caída mayor y que los mercados, y ahí es como te llega un sentimiento de incertidumbre. Me van a faltar muchas cosas que me faltaron, o sea, voy a volver a entrar a volver a buscar pega y siento que no voy a tener la experiencia suficiente porque no voy a tener experiencia como presencial, más allá de lo que sea como aprendizaje online. Si la crisis se hace aún más crisis y el trabajo es muy poco, preocupa bastante porque uno no tiene ahorros propios para vivir. Rarísimo porque normalmente cuando estás en esta edad se supone que tienes muchas expectativas a futuro, ¿no? Empiezas como a trazar tu vida y a responderte la pregunta de, bueno, ¿cómo me veo en 5 años o cómo me veo en 10 años? Y creo que una de las grandes consecuencias del COVID en las juventudes es que esa proyección de vida nos las limita completamente. Realmente yo no creo que haya un cambio, es decir, la realidad va a ser igual, pero va a tener tapabocas. Yo creo, porque honestamente, por más de que uno quisiese que no fuese así, veo el futuro todavía un poco más conscientes de la realidad. Si bien ya estábamos trabajando comunitariamente, ahora lo veo como más consciente en la realidad. Y también como con muchas otras ganas de seguir como incidiendo dentro
de mi comunidad. Aquí hacemos la primera pausa, Informe del Sur, y enseguida regresamos con más información. Como siempre saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur precisamente. Seguimos en minutos aquí en la TV Cooperativa. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de Informe del Sur, como siempre resumiendo la actualidad de nuestra Latinoamérica. Lo que está sucediendo por estos días en Chile es realmente muy grave. No solo por lo que venimos comentando en programas anteriores, la errática política de Piñera en el manejo de la pandemia, sino también en el ataque a los mapuches, ¿sí?, con la evidente complicidad del gobierno. Vemos el informe. Chile vivió la madrugada de este domingo escenarios de violencia racial en la región de Araucanía. Individuos armados, al parecer de ultraderecha, también llamados supremacistas, desalojaron a la fuerza a indignados mapuche que habían ocupado 5 sedes municipales en protesta por la persecución política contra su comunidad. Golpearon con palos a los indígenas y gritaron lemas anti-mapuche. Varios resultaron heridos. Posteriormente prendieron fuego a las municipalidades. Lo raro fue que los carabineros no hicieron nada para detener a los atacantes, y es que un audio no confirmado aún se ha filtrado en redes sociales que, de ser real, daría cuenta de que la policía estaba al tanto de la acción violenta para desalojar Toma Mapuche. Y mírenlos nomás, pues si nosotros los vamos a sacar, si no son más de 20, 30. ¿Le parece o no? Es que, como le digo, yo como carabinero no podría hacer una cosa así. Pero que si nosotros le estamos pidiendo que usted llame, que llamen y que no se metan, nada, que los dejen ser a nosotros. En las últimas horas llueven las quejas contra la violencia racial. Uno de los críticos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Estado de Chile no ha cumplido con su deber de garantizar la paz, respetando los derechos humanos y condenando toda expresión de racismo. Decenas de organizaciones sociales en una conferencia de prensa virtual repudiaron también el desalojo violento. Está aquí involucrado el gobierno de Piñera, está involucrado también el gobierno del duopolio, y han sido ellos durante su gobierno donde se ha atacado al pueblo mapuche con más violencia. Entonces no podemos seguir aguantando ni un centímetro, ni un segundo más para el fascismo en este país. Mientras le han llegado amenazas vía redes sociales a periodistas que cubren el tema de la violencia racial en la Araucanía. El Colegio de Periodistas de Chile reaccionó en condena a la censura forzosa de los medios. La labor informativa es esencial en una democracia y su censura por la vía de la fuerza, aunque sea vía amenazas en redes sociales, no es tolerable. Haremos catastro de periodistas amenazados y denuncia correspondiente ante Fiscalía. Las protestas mapuches se desataron tras la llegada a la región del recién nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez, quien había calificado a los mapuche como grupos con capacidad militar, indignando a la población indígena. Manifestaciones a esta hora en contra de la visita del ministro del Interior. Estos denuncian la persecución política en su contra. Piden la liberación de su guía espiritual, Celestino Córdoba, y otros presos. Córdoba lleva unos 90 días en huelga de hambre. Esto en protesta por la condena de 18 años de cárcel en su contra dictada en 2014. Además de él, otros 30 comuneros también realizan la huelga en las cárceles chilenas. Y empezamos a hablar de COVID porque aparentemente la carrera, ¿sí?, por saber quién tiene la primer vacuna contra el COVID-19, parece que tiene un ganador, y es Rusia, ¿sí?, que se autoproclama dueña de la primera vacuna. Veamos el informe. Безопасность вакцины подтверждена, она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, которые применяются у людей. Поэтому, на мой взгляд, этот этап прошел очень хорошо. В организме добровольцев лимфоциты увидели РНК вируса, генетическую информацию вируса COVID-19
И в лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфоцитов на выработку антител к этому вирусу. Уже не страшно то, что нам уже на все 100% мы уже защищены. Первая группа добровольцев, которая состояла из двух подгрупп. Первая подгруппа получила первый компонент, вторая подгруппа получила второй компонент. И сегодня, наконец, на 28-е сутки от вакцинации они были выписаны. Счастливые, довольные, они поехали домой. Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса. Seguimos hablando de COVID porque la situación en toda nuestra América Latina sigue siendo realmente preocupante, ¿sí? Por la vigencia y por la propagación del virus. Esta es la realidad en los distintos países de nuestro continente. Los casos confirmados en los últimos días con la COVID-19 en América Latina continúan mostrando a la región como el actual epicentro de la pandemia en el mundo. Según datos oficiales, el continente registra más de 4 millones de personas contagiadas con la enfermedad. Así, Brasil se muestra como el segundo país más afectado del mundo después de Estados Unidos, con registros de muertes que superan los 1.100 en 24 horas. El gobierno de Jair Bolsonaro, a pesar del aumento del número de muertes, ha decidido reabrir los vuelos internacionales, con excepción de 5 estados que tienen restricciones. Colombia, por su parte, registra más de 280.000 contagios, mientras más de 9.000 colombianos han fallecido por el SARS-CoV-2. El presidente Iván Duque anunció ampliar el cierre obligatorio a nivel nacional, al menos hasta el 31 de agosto. En Chile, la COVID-19 ha dejado más de 350.000 casos confirmados. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que la situación está mejorando, ya que el país ha sumado menos de 2.000 casos durante 3 días consecutivos. Nuevos contagios a la COVID-19 también muestra Argentina, con más de 185.000 infectados. El presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por la situación y se comprometió a aplicar con firmeza las medidas de distanciamiento social vigentes desde el mes de marzo. Bueno, y aquí en este resumen de noticias de Latinoamérica hacemos nuestra segunda pausa y enseguida regresamos con más Informe del Sur. No se vaya. Bueno, continuamos aquí en este tercer bloque. Nos vamos a detener con lo que ha sucedido esta semana en nuestro país y la muy buena noticia del acuerdo histórico al que llegó el gobierno de Alberto Fernández con los acreedores externos, ¿sí?, que venían presionando mucho por una solución. Todo el arco político de este país, incluyendo al gobierno anterior, festejó obviamente este logro, esta medida, y aquí en Informe del Sur vamos a compartir las primeras palabras del ministro Guzmán en su primera rueda de prensa. El programa Stand-by que sancionaron el gobierno anterior y el Fondo Monetario Internacional ya ha sido cancelado, y el siguiente paso en cuanto a la relación con el FMI es avanzar en tener un programa distinto que sí refleje aquello que Argentina necesita para poder tranquilizar su economía. Ezequiel Orlando, del Destape. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Hace algunos meses atrás mostró usted en un PowerPoint los impactos que iba a tener un acuerdo con los acreedores que eran mejores condiciones y cuando recién empezaba la pandemia y se pronosticaba crecimiento económico para el año próximo, acumulación de reservas y superávit fiscal para los próximos periodos. ¿Cómo va a impactar este acuerdo en la economía real, dada el avance que tuvo las negociaciones, dado la profundización de la pandemia y en esta situación de emergencia que tiene el país, donde se aplica IFE, ATP? Bueno, gracias por la pregunta. Consideramos que obviamente el acuerdo va a ayudar y ya se está viendo, pero por supuesto que digo, está abierto esto hasta el 24 de agosto y hay que seguir trabajando, pero va a dar un marco de mayor certidumbre, va a permitir, le va a dar al Estado condiciones de alivio, de finanzas públicas más sanas, que le permita llevar a cabo las políticas públicas
que el desarrollo económico y social requiere. Nos va a ayudar también a fortalecer la posibilidad de tener crédito a tasas más accesibles en pesos, porque resolver el problema de los dólares ayuda a la estabilidad cambiaria, y la estabilidad cambiaria es buena para el desarrollo de instrumentos de financiamiento en pesos. Y también va a beneficiar a aquellas empresas del país que tienen actividades más transnacionales y que tienen acceso a financiamiento en moneda extranjera. Les va a permitir acceder a ese financiamiento a un costo más bajo. De modo que sí, consideramos que esto es una noticia positiva. Bien, Francisco Jueguen, del Diario de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle acerca de cuál es el valor presente neto a tasa de descuento del 10% en el que finalmente se llegó a un acuerdo, y particularmente sobre el alivio. Usted habló de los primeros 8 años, pero a partir del 8º año, ¿es sustentable en base a sus propios principios? Gracias, Francisco. Sí, es sostenible. Hemos dicho que habíamos hecho el máximo esfuerzo que podíamos hacer, pero que más allá no íbamos a ir. Y continuamos aquí en Informe del Sur, más información sobre nuestro país. El martes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló con el periodista Gato Silvestre, como popularmente se lo conoce, en su programa de C5N. Vamos a compartir algunas de las palabras del maestro Fernández. Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado. Y lo peor, lo peor para ellos, lo mejor que nos ha pasado como Argentina, es que estamos entrando al mundo dignamente. Dignamente quiere decir, no nos hemos peleado con los acreedores. Nosotros nunca fuimos a pelear contra los acreedores. Fuimos a pedirle resolvamos un problema del que éramos totalmente ajenos, pero que queríamos resolver. Y hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestras banderas, nuestros principios como sociedad. Esos principios que dicen, no nos pidan que para pagar deuda sigamos sacrificando a los que peor están. Nosotros eso lo pudimos dar vuelta. Si nosotros tuviéramos que pensar en lo que vamos a pagar, lo que la Argentina debería haber pagado entre el 2020 y el 2025, a estos bonistas, ¿saben cuánto es? Son 45.000 millones de dólares. ¿De ahorro? Es lo que deberíamos haber pagado entre el 2020 y el 2025. Miren, el cuadro este deberíamos cortarlo acá, ¿ok? Esto es lo que la Argentina estaba obligada a pagar hoy. O sea, en el año 2020 tendríamos que haber pagado casi 11.000 millones de dólares. En el año 2021 tendríamos que haber pagado 10.000 millones de dólares. Otro tanto en el año 2022 y 9.000 millones de dólares en el año 2023. Y en el año 2024, 7.000 millones de dólares. Las rayas más oscuras, las barras más oscuras, dicen lo que debíamos pagar de acuerdo a la deuda que heredamos. Y las rayas celestes es lo que vamos a pagar. Lo que se va a pagar. Es impresionante la diferencia. Yo quiero que la gente vea esto. Quiero que la gente vea esto. ¿Se puede ver ahí? Todo esto que nosotros dejamos de pagar es dinero que podemos destinar a la inversión y al desarrollo. Bueno, muy bien amigos, y aquí llegamos al final de Informe del Sur. Como siempre, ha sido un placer informarlos de todo lo que sucede en nuestro continente, incluido, por supuesto, las buenas noticias que han llegado esta semana, económicamente hablando, a la República Argentina. Nos vamos y los dejamos con una murga, ¿sí? Nos gusta mucho este ritmo que, además de decir, canta. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Vengan los yo soy Nimán de todas partes. Que venga Bonadío con sus fiscales. Hay que cenar la plaza como se pueda. Si Mirta cierra el pico también se queda. Que vengan toditos los voluntarios. Que se joda el docente con su salario. Que se vengan los buitres y el rey de España. En vez de fletar micro les pongo a Bianca. Marchemos defendiendo la democracia.
repriman la marcha grasa. Esta plaza es patriota muy inclusiva, corramos a todos los genocidas. Culpa tiene el chorizo, sienta tranquilo en la plaza. ¿Qué culpa tiene el chorizo? Sienta tranquilo en la plaza. Y se largó la marcha de la clase alta y los puestitos venden sushi con champán. En tribunales sirven tragos por uno de regalo. Susanita tiene un temblor, perfume de París. No come choripán, no señor, y llevo en un remis. Uber. Estamos sentados en la plaza esperando la carroza con Brandoni y todos los radicales. Con seguridad los palos de golf tenemos a mano, con votos la carita nos tapamos. Ya llegó el gordo casero, todos ya nos chupan huevo. ¡Qué alegría! Podemos empezar la querida oligarquía.